Ser de Jesús 24 Pequeña clasificación de herejías sobre Jesús. 11 minutos, parte 2, tercer nivel de análisis, cómo se unen estas dos naturalezas. Entonces está aquí en la hoja. ¿Cómo logran formar un solo ser? Primero doy la verdad de la Iglesia Universal. La naturaleza divina que es infinita, increada, inmutable, y la naturaleza humana de Cristo que es creada, que apareció hace 2000 años, que nació de la Virgen María, no se pueden mezclar. El infinito no puede formar una especie de mezcla, un poco como cuando se mezcla chocolate con leche, con la naturaleza humana. Y, sin embargo, están unidos por una unión que los convierte en una sola persona, esto es lo que llamamos unión hipostática, un solo sujeto en Cristo. Bueno, ha habido otras teorías. Algunos han dicho que estas dos naturalezas podrían, por el contrario, fusionarse para formar una especie de nueva mezcla. Esto se llama monofisismo y todavía hay iglesias monofisitas en Oriente. Otro llamado Nestorio que era arzobispo dijo, pero las dos naturalezas están perfectamente separadas, coexisten en él pero totalmente separadas, porque no podía haber ese contacto así, metafísico para formar un solo ser entre dos naturalezas muy diferentes. Esto es el nestorianismo. Entonces algo bastante complejo donde Cristo, habría en él dos sujetos, en definitiva dos personas. Se parece un poco al adopcionismo, excepto que ocurre en el momento de la concepción. No es un hombre el que es adoptado después. Cuarto nivel de análisis, ¿qué pasa con la naturaleza humana de Cristo? ¿Es una naturaleza completa o incompleta? Como nosotros, está en 3 grados de vida, a saber, nuestro cuerpo biológico, nuestra vida sensible y nuestra vida espiritual. La verdad de la Iglesia Universal ha definido lo siguiente: sí, en Cristo hay dos naturalezas completas y su naturaleza humana es absolutamente completa. No es solo un simple cuerpo, realmente tiene estos 3 grados de vida plenamente presentes en él. Y allí se desarrollan ciertas herejías que ya he citado, por ejemplo, las que dicen que su cuerpo no es un cuerpo real. Que sea un cuerpo absolutamente aparente es el docetismo. Otros que dicen que su vida sensible no es realmente una vida sensible, sino que está completamente sobrenaturalizada, elevada. Estamos un poco de acuerdo con el pensamiento de Apollinaire. Y sobre todo, los más conocidos son los que dicen que Cristo no tiene voluntad humana. No tiene ninguna facultad voluntaria humana. Su voluntad es su voluntad divina que dirige, diría yo, su ser. Por tanto, su naturaleza humana es incompleta y está completamente dirigida por su inteligencia y su voluntad divina. Esto es lo que llamamos monotelismo. Incluso hubo un papa al que se acusó, se llamaba Honorio, de ser más bien monoteísta. En realidad, como veremos, su pensamiento se refería al quinto nivel de análisis. La verdad católica afirma, por tanto, que Cristo tiene efectivamente una voluntad humana, una voluntad libre que se somete libremente a su voluntad divina y en una relación, diría natural, con la voluntad. Eso significa, la inteligencia la orienta hacia el bien. Y aquí es donde aparecerá el quinto y último nivel de análisis, a saber, cuál es la relación vital y concreta entre, diría yo, la voluntad humana de Cristo y su voluntad divina. ¿De qué manera hay armonía entre estas dos naturalezas que forman en él un solo ser? Evidentemente. Bueno, en este punto no hay herejía sino opiniones porque la Iglesia realmente no ha buscado un concilio para decidir. La opinión de Santo Tomás de Aquino es que la armonía de Cristo se logró desde la concepción por el hecho de que tuvo la visión beatífica. Obviamente su inteligencia humana viendo cara a cara su inteligencia divina, no tenía dudas de lo que era. Por otro lado, tenemos una película estrenada en los años 90, llamada La Última Tentación de Cristo, y que dice que Cristo descubrió, durante su adolescencia, que era Dios. Se dio cuenta así. Una especie de persona humana que de repente descubre que es Dios. Creo que esta teoría no es en absoluto coherente con lo que vemos en el Evangelio. Más bien, tiende a transformar a Cristo en una especie de enfermo mental en alguna parte. Y luego, está la teoría que está entre ambas, que consiste en decir que, porque Cristo debe estar unificado, es un solo ser, y bueno, no necesariamente tiene la visión beatífica, no es una gracia que sea absolutamente necesario, pero tiene suficiente gracia de luz, para no tener que creer que es Dios hecho hombre. Su inteligencia humana se enfrenta a esto y es algo muy fuerte pero aún inferior a la visión beatífica. ¿Por qué estos teólogos dicen esto? Pues porque en la cruz,
Si Cristo hubiera tenido la visión beatífica, no habría podido vivir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Significa una noche total de la mente. Luego otros han matizado diciendo, ciertamente tuvo la visión beatífica en su concepción y en un momento cuando dijo, no beberé más vino de esta vida hasta que esté en el reino de los cielos, así que justo antes de su pasión renuncia a la visión beatífica y entra en ese momento, en una noche del Espíritu, ¿por qué no?